Hoy día vamos a hacer una clase de geometría y el tema de hoy es clases de triángulos según sus lados, ¿ya? En este caso vamos a ver tres clases de triángulo: el triángulo equilátero, el isósceles y el escaleno. En el caso del triángulo equilátero, quiere decir que sus tres lados son iguales. X significa igual. Entonces, en este caso me dice que este triángulo tiene sus tres lados que son iguales. Si yo veo que mi gráfico tiene, por ejemplo acá, en este caso este gráfico tiene como dos paralelas, quiere decir que los tres lados van a tener la misma medida. Si este tiene 7, quiere decir que este tiene 7 y este tiene 7. Si este mide 10, este va a medir 10, este va a medir 10. ¿Ya? Eso es en el caso de los triángulos equiláteros, ¿no? X, recuerden, es igual. Quiere decir que todos sus lados son iguales, ¿no? En el caso de triángulo isósceles, ¿ya? Iso va a ser 2. Entonces, van a tener solamente dos lados. En el triángulo isósceles van a tener solamente dos lados iguales. En este caso yo lo estoy representando mediante dos puntitos. Si este mide 10, este va a medir 10. Si este mide 100, este va a medir 100. ¿Ya? En el triángulo isósceles solamente van a haber dos lados iguales. El tercero va a ser diferente. ¿Ya? El tercero va a tener otra medida. En el caso del escaleno, miren, los tres son medidas diferentes. Acá hay un puntito, acá hay una paralela y acá hay una paralela doble. Quiere decir que este puede medir 10, este puede medir 5, este puede medir 8, ¿no? En este caso, sus tres lados de mi triángulo escaleno van a ser diferentes. En el triángulo isósceles van a tener dos lados iguales. Y en el triángulo equilátero, sus tres lados van a ser iguales. Los tres lados van a tener la misma medida. ¿Ya? Acá me dice ejemplo. Calcula el perímetro de. ¿Ya? Acá tengo un triángulo. Me dice el triángulo A. A, B, C. ¿No? A, B, C. En este caso yo veo que acá tiene puntito, puntito. Y acá tengo una paralela. Y yo no sé cuánto mide este lado porque me está pidiendo el perímetro. Recuerden que perímetro es la suma de todos mis lados, ¿no? Entonces yo tengo que saber cuánto mide este lado de aquí, cuánto mide este lado de aquí, para poder hallar el perímetro. El perímetro es la suma de mis tres lados. Si este puntito es igual a este puntito, ¿cuánto mide este lado? Este lado mide 15. Y como me está pidiendo perímetro, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar sus tres lados. Entonces, acá sería 15 más 17. Entonces, perímetro sería igual a 15 más 15, 30. Más 17 sería 47. Esta sería la medida de mi perímetro en este caso, en este ejemplo de mi triángulo, ¿no? En este caso es un triángulo isósceles porque sus dos lados son iguales, ¿ya? Yo puedo identificar que sus lados son iguales por el gráfico que yo lo puedo reconocer, ¿no? De repente acá yo le puedo poner triangulito, triangulito, ¿no? Entonces los dos lados son iguales. O de repente yo le pongo triángulo acá, triangulito, triangulito, los dos lados son iguales, ¿no? El gráfico, el simbolito me va a indicar si son o no son, qué medidas pueden tener, ¿no? Dependiendo. En este caso, por ejemplo, tengo un triángulo. Si yo veo, aquí tiene paralela doble, paralela doble, paralela doble. Quiere decir que sus tres lados, ¿cómo van a ser? Sus tres lados van a ser iguales, ¿no? Porque este es igual a este es igual a este. En este caso, estos dos nada más son iguales. Quiere decir que si este medía 15, este va a medir 15. En este caso, los tres tienen el mismo gráfico. Entonces, si este mide 8, ¿cuánto mide este? 8. Y como este tiene el mismo gráfico, este, ¿cuánto mide? 8. Y como estamos pidiendo el perímetro, porque me está pidiendo ahí el perímetro, lo único que voy a hacer es sumar los tres lados, ¿no? Porque en este caso es un triángulo. Voy a sumar 8 más 8 más 8. Y su perímetro sería 24. Nada más. Recuerden,
equilátero, sus tres lados son iguales. Quiere decir que yo cuando le voy a poner el ejemplo, y le voy a poner algún símbolo que van a de repente tener los tres lados el mismo gráfico, ¿no? En este caso, o el mismo símbolo. En este caso, en el isósceles, solamente dos lados son iguales. El tercero va a tener otra medida. En el caso del escaleno, sus tres lados son diferentes. Entonces yo les voy a poner de repente alguna marquita para que puedan darse cuenta que sus tres lados son diferentes. ¿Ya, chicos? Ahorita vamos a hacer otros ejercicios. Acá me dice, hay el valor de X. Tengo este triángulo, ¿ya? En este caso tengo este triángulo y me dice que ¿cuánto mide X? Quiere saber cuánto mide de A a C. ¿Se acuerdan que yo les dije que observáramos qué gráfico yo les ponía para que vean si pueden tener la misma medida? En este caso, este es un triángulo que tiene una bisectriz, ¿no? Y estos dos lados, ¿qué quiere decir? Que los dos lados son iguales. Si este lado o este puntito mide 17, ¿cuánto mide este otro puntito? Mide 17. Muy bien. ¿Por qué? Porque los dos lados me están indicando que tienen la misma medida. Y si yo quiero saber cuál es el total, quiere decir que voy a tener que sumar los dos lados. 17 más 17, ¿cuánto me da? 34. ¿Por qué? Porque he sumado los dos lados, ¿no? Entonces, estos dos va a ir 34. Entonces, mi respuesta me dice, hay el valor de X. X es igual a 34. Ay, se cae. X es igual a 34. Y nada más. En este caso me dice, el valor de X acá lo tengo. Pero ¿cuánto me dice que vale todo? Todo mide 28. Pero me está indicando que acá hay este trocito de aquí, tiene una medida. Pero la misma medida que tiene este, lo tiene aquí. Si esta es su bisectriz, que es la mitad, ¿cuánto sería esto? Si los dos lados tienen la misma medida, sabiendo que todo esto mide 28. Se supone que este va a ser igual a este, para que me dé 28. ¿Cuánto sería? Sería 14. Entonces, este lado, ¿cuánto sería? 14. 14 más 14 me da 28. Por lo tanto, el valor de X es igual a 14. Y nada más. Recuerden que cuando yo veo que los dos símbolos son iguales, van a tener la misma medida. Los dos símbolos son iguales, van a tener la misma medida. En este caso me dice, haya la bisectriz. ¿Se acuerdan que en la clase, en el mes pasado, habíamos trabajado la bisectriz? La bisectriz es aquel que divide al ángulo en dos lados iguales. En este caso tengo la bisectriz que se encuentra dentro de mi triángulo. Como se encuentra dentro de mi triángulo, quiere decir que a mi triángulo lo está dividiendo en dos lados o en dos partes iguales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hacíamos en la clase pasada. Voy a igualar. Si este 2x, lo voy a igualar a 76. Porque se supone que los dos lados, ¿no? Lo que estamos separando mi triángulo, miden igual, ¿no? En este caso mis dos ángulos van a tener la misma medida dentro de mi triángulo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que voy a colocar 2x es igual a 76. X es igual a 76 entre 2. X es igual a 38. Y ese sería mi valor de X. En este caso que me está pidiendo calcule el valor de X. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando es bisectriz, divide a mi triángulo en dos lados iguales. Quiere decir que este ángulo va a ser igual a este otro ángulo. Aquí tengo otro. Me dice, si PQ es bisectriz, quiere decir que lo divide al triángulo en dos lados iguales. Dice, calcule el valor de X. Se supone que 7x menos 4 va a ser igual a 53. Entonces yo voy a igualar 7x menos 4. 7x menos 4 es igual a
53. 7x es igual, este que está como menos pasa como más. Chicos, perdón, aquí es más, ¿ya? Aquí es más. Entonces es 7x más 4 es igual a 53. 7x más 4 es igual a 53, ¿ya? Entonces, si este es más, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa como menos. Menos, ¿ya? Acá es menos. 53 menos 4 es igual a 49. X es igual 49 entre 7. X es igual a 7. Y esa sería mi respuesta. ¿Ya, chicos? Estoy mandando unos ejercicios similares a esto para que ustedes puedan resolver, ¿ya? Se pueden guiar de aquí de los ejercicios. Les voy a tomar una foto para que ustedes también lo puedan tener como ejemplo en su cuaderno y se puedan guiar. ¿Ya, chicos? Hasta luego, chao.